Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Más Allá del Delito. Hoy abordamos un tema delicado, urgente y profundamente humano, la violencia criminal en Puerto Rico y cómo la salud mental puede ser una clave, muchas veces ignorada, para entender y atender sus causas. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Maza, bienvenido, psiquiatra, con una destacada trayectoria clínica y vicepresidente de APS Health. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. Cuando ocurre un crimen violento, en especial cuando involucra a un joven, ¿qué es lo primero que usted considera como psiquiatra? Pues como psiquiatra tenemos que entender varios aspectos. Parte de la conducta criminal se ata a exposiciones en el pasado de esta persona, así que como psiquiatra pues nos gustaría entender cuál fue el entorno en donde esa persona se desarrolló, qué tipo de situaciones fueron expuestos. Muchos de los jóvenes que han sido relacionados con conducta criminal o con asuntos relacionados a los crímenes son personas que han sido expuestas a estresores muy duros, personas que han sido expuestas a la alta pobreza, a muchas carencias, inclusive asaltos, abusos, han presenciado muertes de seres queridos y en algunas comunidades han sido expuestos a tiroteos o a situaciones, ¿verdad?, que no les permite de una manera saludable poder integrar esa información y responder adecuadamente, porque son situaciones catastróficas en muchos de los casos. Así que como psiquiatra, cuando se nos llama a evaluar a una persona que está vinculada o ha sido acusada de un acto criminal, pues lo primero que queremos ver es eso, ¿verdad? Entender que independientemente de lo que se le acusa, en qué entorno esa persona creció, en qué situaciones enfrentaron, qué elementos, si alguno, pues pudo afectar la manera en que esa persona pues trabaja con su estrés día a día. Estamos comentando que los jóvenes reciben legalmente, reciben una, ¿cómo se dice? Evaluación distinta a cuando ya uno es mayor de edad. Claro. Eso hace que entonces esta evaluación que se le hace al joven sea distinta y sea más en detalle, ¿no? Claro, un joven que se le vincula con un acto criminal, ciertamente, ¿verdad? Todo ciudadano en Puerto Rico pues se rige por un código civil. Así que lo primero que hay que decir es que este código civil pues tiene unas consecuencias en la eventualidad que esa persona, menor o no, sea acusada y encausada o hallada criminal o culpable, ¿no? En el caso de los menores, ciertamente el sistema pues tiene que proveer un espacio para que se investigue y se evalúe cabalmente las situaciones que este menor pudo haber estado expuesto antes de, ¿verdad?, de procesarlo como un criminal. Hay ciertas excepciones, ¿no? Así que el Estado pues básicamente provee la oportunidad a que menores que hayan sido acusados de un acto criminal, pues que tengan la oportunidad de pasar por un proceso de evaluación y que en la eventualidad que se reconozca un trastorno mental, por decir eso, ¿verdad? Un trastorno mental, un diagnóstico mental, que reciba tratamiento. Si requiere, ¿verdad?, una intervención de rehabilitación para que pueda desarrollar estrategias del día a día y puedan subsistir en la comunidad, pues que así lo hagan. Así que el Estado ofrece a los menores la oportunidad de ser reconocidos como personas que cometen faltas para que eso abra un sistema de cuidado y de evaluación que logre identificar estos elementos que pueden incidir en conducta criminal y o trastornos mentales sujetos a tratamiento. Cuando hablamos de elementos, ¿qué elementos son los principales que se evalúan? Pues sí, existen elementos psicosociales y estos elementos psicosociales tienen que ver con carencias, tienen que ver con determinantes de la salud, por ejemplo, eh, cómo vivieron, su estado actual de vivienda, su acceso al tratamiento, su acceso a situaciones de vida básica como electricidad, agua y necesidades básicas. En estudios que se hacen, ¿verdad? El Recinto de Ciencias Médicas ha publicado muchísimos,
en poblaciones o comunidades que tienen jóvenes que pudieran tener estas carencias, pues resultan ser vulnerables a conducta criminal. Y esos elementos pues abarcan los aspectos de la evaluación necesarios para poder actuar sobre ellos y poder darle la oportunidad al joven de rehabilitarse si así lo Pero necesitase. es que ellos también, en el entorno donde ellos se crían, pues estos elementos no son atendidos porque no los ven como que son fuera de lo común, porque para ellos son común, ¿no? Correcto. La realidad es que muchos jóvenes que se asocian a conducta criminal vienen de situaciones extremas. Y estos elementos pues son necesarios evaluarlos para poder ofrecer la ayuda que ellos necesitan. Y hay veces, ¿verdad?, que este tipo de evaluación también ayuda a las personas que están cercanos a ellos. Hay veces que las personas que reaccionan ante la conducta criminal no necesariamente tienen todos los elementos para poder actuar de una manera oportuna con el menor. Así que, dicho esto, el sistema rehabilitativo no solamente ayuda al joven a atender esos elementos, a atender estos aspectos de tratamiento, sino también a los cuidadores. Parte de lo que ocurre también es que cuando tenemos, ¿verdad?, un joven que quizás está trayendo conducta criminal, pues comienzan un sinnúmero de reacciones hacia el menor, ¿verdad? Y somos humanos. Cada cual va a tener su percepción y cada cual va a actuar sobre ello. Lo que es importante destacar es que no podemos perder de perspectiva que este menor pueda tener unas carencias, que pudo haber expuesto a situaciones muy extremas, que por virtud de esa exposición repetitiva no han desarrollado unas destrezas adecuadas para trabajar situaciones difíciles y pudieran manifestarse con conducta agresiva. Eso no justifica un acto criminal, pero sí le da un aspecto a evaluarse para poder mitigar conductas Bueno, futuras. al estar viendo ellos esas condiciones, para ellos eso es normal. Eso Correcto. es lo que se supone que pase. Yo nací, todo el mundo tenía esta situación y yo pues seguí la corriente, Correcto. que es lo difícil entonces traerlo. Doctor, Bueno, sabemos que en APS Health manejan datos importantes sobre salud mental en Puerto Rico, que han observado particularmente en los jóvenes que viven en zonas de alta criminalidad. niveles de determinantes sociales carentes. O sea, tenemos, ¿verdad?, una ola de carencia en comunidades, por ejemplo, identificadas con alto por ciento de criminalidad. Ujú. Y volvemos, Cuando la ¿verdad? criminalidad es asesinato, mayormente. Tiroteos, Ujú. redadas, jóvenes viendo a su padre morir, por ejemplo, siendo heridos por las mismas balas, y elementos de trauma, ¿verdad? Típicamente, una de las cosas que uno ve en estas áreas de alto incidencia criminal es que nuestros jóvenes, al exponerse a estas situaciones traumáticas, por lo general no presentan bien claramente signos de traumatismo. Y una de las razones es porque uno de los síntomas cardinales del traumatismo es evitar hablar de la situación. Ok. Eh, Como el rechazo, uno diría. Se llama evitación, que básicamente es no hablar del tema, tratar de rechazar, no exponerse nuevamente, porque eso los activa físicamente. Una de las características del traumatismo es una respuesta exagerada a un estímulo. A lo que me refiero es que un joven que ha sido expuesto a un traumatismo, por lo general presenta conducta de coraje, de ira, Ujú. de una alta reactividad. Y cuando uno se sienta y va discerniendo, ¿verdad?, esta información, te das cuenta de que ha sido expuesto a un traumatismo. Así que bien importante destacar eso, porque nuestras estadísticas dicen, ¿verdad?, de que estas comunidades que se han relacionado a alta incidencia criminal, pues pudiera estar generando individuos que al verlo en nuestras clínicas o a verlo en el servicio de salud mental, tienen elementos de traumatismo, y cuando uno indaga más profundamente, identificamos trastornos postraumáticos. ¿Cómo se manifiesta este trauma en la conducta de las personas? Inicialmente se presenta con una falta de control de ira, ¿verdad? ¿Ok? Hay mucha ira, hay mucha expresión agresiva,
no necesariamente en contenido soez, es más bien en reacción. Hay una hiperreactividad. Son explosivos. Son explosivos, suelen responder de una manera dramática y eso genera, ¿verdad?, un impacto en la persona que recibe esa conducta. Así que pues suelen ser rechazados o suelen ser, ¿verdad?, tratados agresivamente y crea un círculo vicioso, ¿verdad?, en donde este joven, pues, sin atenderse, pues pudiera generar una situación de funcionalidad con su entorno muy deficiente. Pero los elementos son eso, principalmente se presentan como agresividad, ¿verdad? Tratan de evitar situaciones que les recuerda el evento traumático, eso se llama evitación. Suelen Esos son perdón que le interrumpa, esos son los que uno dice, este es un antisocial, no quiere tener contacto, no quiere explicar, no quiere hablar de su Pues vida. mira, el trastorno de estrés postraumático es una entidad diagnóstica separada al trastorno de personalidad antisocial. De hecho, el trastorno de personalidad antisocial no se diagnostica en la juventud, ¿verdad? El trastorno antisocial es un trastorno que se diagnostica luego de los 18 años. Así que un adolescente que se le da un trastorno antisocial, eso es incorrecto. Eso diagnósticamente no es compatible, ¿verdad?, como la forma que se definen los trastornos. Los trastornos antisociales están más atados a la población adulta y cuando uno mira los elementos o los criterios diagnósticos de ese trastorno, pues estamos hablando de situaciones más profundas, estamos hablando de falta de sentir ante el dolor humano, que es muy diferente a una respuesta traumática. Usualmente el antisocial no tiene una respuesta de empatía hacia otra persona. Es un trastorno mucho más profundo, requiere mucho más estudio y evaluación antes de darlo. La persona no clínica pues, puede utilizar el concepto antisocial de diferentes maneras, pero cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial, estamos hablando de una entidad diagnóstica sujeta a los adultos y de una profunda necesidad de ser evaluado antes de darlo. Bueno, desde ¿cuánto se puede hacer? ¿Cuánto puede hacer una familia o una comunidad para evitar a un joven que llegue, cruce la línea del crimen? ¿Tú sabes? ¿Qué hace? ¿Cómo uno ataca eso? Mira, las comunidades tienen héroes silentes y por lo general todo joven busca un modelo. ¿Ok? Y por lo general, y en historias de éxito, en experiencias que he tenido con jóvenes que han sido exitosos de salir ¿verdad?, de todo lo que es conducta criminal, quizás de exposición a eventos criminales, tiene que ver con ese líder comunitario. Tiene que ver con esa persona que tiene presencia en la comunidad, que ese joven se identifica con esa persona. Tiene que ver con esa abuelita, que independientemente de lo que el joven haga, siempre va a él, ¿verdad? Y ese joven conecta con esa persona. Así que esa necesidad de dentro de las comunidades reconocer a esos modelos, ese maestro que se preocupa, ¿verdad?, por la conducta Sí, del son joven clave. o por ayudar. El joven se identifica con este tipo de personas y aumenta la probabilidad de éxito a que se mueva a situaciones, ¿verdad?, más saludables y no caer en conducta criminal. ¿Qué herramientas o señales debería conocer un padre, una madre, una abuelita, como usted dice, o un cuidador para identificar si un joven necesita ayuda profesional? Sí, cuidador, básicamente cambios de conducta repentina, ¿verdad? Lo más claro de una manifestación de un posible trastorno mental es un cambio súbito en la conducta. Quizás teníamos un joven más pausado, quizás teníamos un joven más ensimismado y ahora de momento es muy reactivo. Ahora de momento la típica dinámica es, no se te puede decir nada sin que salgas por el techo, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, esa dinámica que es muy distinta. Ese es el primer elemento que es bien visible para poder atender. Cambio súbito en la conducta, cambio súbito en las actividades que usualmente les gustaba hacer. Ya no voy a jugar baloncesto, ya no voy a salir con mi novia, por decir una, ¿verdad? Situaciones que eran placenteras para este joven ya dejan de serlo. Eh, la famosa, guardarse en el cuarto,
Guardarse en el cuarto por horas extendidas y no saber qué está pasando en ese cuarto es un alto indicador De que hay problemas. de que hay problemas. El peor enemigo de la salud mental es el encerrarse. El encerrarse quizás en pensamientos, ¿verdad?, que no están sujetos a ser ventilados con otra persona o con otro modelo o con alguien, ¿verdad?, que pudiera ver esa información y lograr ese proceso mental que sea más saludable. Así que ojo con el que se irrita, ojo con el que deja de hacer cosas que usualmente les gustaba hacer, ojo con aquel que se empieza a aislar y particularmente que se empieza a aislar pensando prácticamente en otros aspectos, ¿verdad?, que quizás en otro programa podemos hablar, que son los riesgos suicidas. Pero en este caso, ¿verdad?, este joven hiperreactivo, este joven que quizás su conducta ha cambiado muy, ¿verdad?, claramente, es un indicador para ayudar. Y hay formas de revertir esta conducta. Toma mucho tiempo, hay una gente que pues se puede resolver más rápido, otras más lento. ¿Cómo es la situación? Es un cúmulo de intervenciones, ¿verdad? Comienza con una evaluación, ¿verdad? Comienza con tener un histórico de ese paciente o de esa persona, ¿verdad? Entender cómo interactuó con el ambiente, qué carencias tuvo, qué exposición a traumas tuvo. Dependiendo del resultado de esa evaluación, va a determinar el tiempo en tratamiento. Hay personas, pues, por ejemplo, que con una terapia cognitivo-conductual estructurada de trauma, pues pudieran resolver aspectos traumáticos entre 12 a 15 sesiones. Hay otras personas que quizás dentro del cúmulo de determinantes sociales que le afecta su funcionalidad, pues requieren esas intervenciones para que gradualmente pueda ser más ameno a recibir tratamiento o personas que tienen trastornos severos, ¿verdad? Que entonces requieren un programa de rehabilitación, reinserción a la comunidad más gradual. ¿Hay alguna historia reciente que se pueda compartir que usted esté en proceso de transformación? Claro, yo he tenido varias experiencias, ¿verdad? Estuve un tiempo trabajando en el estado de Nueva York, Florida, Puerto Rico, y siempre uno desarrolla este interés de ver cómo un menor con tantas situaciones y con tantas exposiciones de trauma logran enfocarse. Por ejemplo, en programas de desvíos que yo visito, ese poder jugar con ellos baloncesto es altamente conmovedor ver, ¿verdad?, ¿verdad?, cómo se van relacionando, ¿verdad?, con los elementos de salud que un proveedor de salud pueda traerles. Sí, tenemos muchas historias de éxito también con personas que no solamente son sujetas a rehabilitación de conducta, sino a rehabilitación de sustancias, donde en el tiempo que se mantienen abstemios, pues logran sus metas personales. Hacemos graduaciones, vemos cómo, ¿verdad?, tienen su primer trabajo o su primera casa. Es muy emotivo ver todo eso. Pues sí, la recuperación es real. La recuperación es real, pero todo comienza con una evaluación, con una identificación temprana y ser humanos en el proceso de hacerlo. Interesante. Y sobre todo motivarlo, porque esas premiaciones que usted dice mira, lo lograste, cambiaste para bien tuyo y bien del entorno donde tú vivas. Gracias, doctor Maza, por estar con nosotros y a su equipo de trabajo. Claro que sí, gracias a ti. Bueno, este episodio ha sido una oportunidad para mirar más allá del delito y reflexionar sobre lo que podemos hacer como país, como familias y como individuos para detener la violencia desde su raíz. Hasta la próxima en Noticel Podcast.